La AIREF es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Su creación fue una de las condiciones que impuso la Comisión Europea cuando en tiempos de Rajoy dio un crédito de hasta 40.000 millones. No, en realidad el préstamo era mucho más, pero sí, se usaron, creo que, si mal no recuerdo, 40.000 millones para recapitalizar las cajas de ahorro donde políticos y sindicalistas habían hecho de las suyas y las habían dejado en situación de quiebra. Entonces, la misión de la AIREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es la de controlar las cuentas públicas. Es como un auditor de las cuentas públicas. La verdad que tampoco sirve para mucho, porque a pesar de la AIREF, Pedro Sánchez ha hecho lo que ha querido y sigue haciendo lo que quiere. Y no podemos olvidar que el primer director general de la AIREF fue nada menos que el actual ministro José Luis Escrivá, que como ministro hace cosas que hubiese rechazado como director de la AIREF, porque todas las medidas que ha tomado como ministro no han hecho más que empeorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por lo tanto, la verdad, yo al principio pensé que iba a ser algo importante, algo relevante, en otros países existe, pero el socialismo tiene esa capacidad de destrozar cualquier buena idea, y esta de la AIREF es una de esas ideas que ha sido destrozada. Realmente hoy yo abogaría porque lo cierren, porque no tiene el menor sentido, y ahora vas a ver por qué. En referencia al cuadro macroeconómico que presenta el gobierno, viene a decir que es más o menos razonable, pero donde yo quiero hacerte el comentario es en lo que se refiere a las cuentas públicas. Lo que viene a decir la AIREF es que si el déficit estructural se mantiene como hasta ahora, a partir del 2025 la deuda pública va a seguir subiendo y va a llegar hasta el 140% del PIB en el año 2040. Entonces dice que haciendo un esfuerzo pequeño, digamos, de 1/10, de ajustar el déficit estructural en 1/10 por año, permitiría que en lugar de 140 sea 100% en el 2040. Y si se hiciera un esfuerzo un poco mayor, en el 2040 estaríamos en el 80% de deuda sobre PIB. Para el 2040 faltan 18 años. Y esta gente, como el Excel lo aguanta todo, hacen esas previsiones mecanicistas como si no hubiera problema, como si España pudiera llegar a tener 140% del PIB en deuda y como si los mercados siguieran financiando permanentemente al gobierno español. Esto solo que nos dice la AIREF es muy preocupante, y lo remata con esta frase. Dice: una dinámica desfavorable de la ratio de la deuda bajo un escenario a políticas constantes. Esa es la jerga en la que hablan. Te lo repito porque es ininteligible. Dinámica desfavorable de la ratio de la deuda bajo un escenario a políticas constantes. Quiere decir que si seguimos como vamos, nos vamos a la mierda. O sea, para ser claro. Y que es urgente hacer algo. Entonces, cuando hacen esas cuentas de qué hacemos, dicen, bueno, si hacemos un pelín, dentro de 18 años vamos a estar apenas mejor que ahora. Si nos esforzamos un poquito más, a ver, ese poquito más son 0,3 por año de ajuste de déficit, que si tú piensas que según el Instituto de Estudios Económicos se malgastan, se derrochan 60.000 millones de euros por año, pedirle al gobierno que ajuste 4.000 por año es de chiste. Pero estamos en manos de tales irresponsables, además de mentirosos y amorales, que aún ese esfuerzo pequeño parece mucho. Es como si tú a un gordo que pesa 150 kilos y se come 10 donuts por día, le dices, mira, en vez de 10 come 9 donuts por día. Entonces a lo mejor en 10 años baja 5 kilos. Bueno, Sánchez no está dispuesto ni a hacer eso. Y lo que dice la AIREF es eso, básicamente. Hasta ahí, digamos, podemos decir que lo de la AIREF es razonable.
está alertando de una cosa que por otro lado es evidente. Esto es como lo de los bancos centrales. ¿Cuánto tiempo yo te vine diciendo, y conmigo algunos más, que esta política monetaria de emitir, en algún momento iba a disparar la inflación? Hace años que lo venimos diciendo. Bueno, en economía sabemos los qué y los cómo, pero no los cuándo. Entonces, que iba a venir la inflación, iba a venir. No sabíamos cuándo. Bueno, ya llegó. Y esto de la deuda pública es lo mismo. Te vengo diciendo, ojo con la deuda pública, ojo con el déficit, ojo con la deuda, ojo con el déficit, y la AIREF hace lo mismo. Y algún día va a reventar, así de simple. Entonces dirán que es el capitalismo salvaje, que es la voracidad de los mercados, que es, no sé, lo que quieran decir. Lo increíble, porque, te repito, la AIREF está diciendo que hay que hacer algo, porque si no hacemos algo, la deuda se va a descontrolar. Bueno, a pesar de eso, le pusieron el toque progre. ¿Sabes qué pasa? Como ya se sentó el precedente de que el director de la AIREF puede ser ministro, ahora nadie en la AIREF, ningún director de la AIREF va a querer ser demasiado malo porque se estaría perdiendo la chance de ser luego ministro. Entonces, a pesar de que la AIREF te está diciendo hay que hacer algo porque esto se desmadra, dice textual, no se propone un recorte del gasto sí o sí o un recorte del gasto en cualquier situación. A ver, vamos a ver. Es la autoridad que se creó para controlar las cuentas públicas. Hay un instituto serio que nos dice que hay 60.000 millones de euros de despilfarro por año que pagamos nosotros los ciudadanos y la AIREF dice que no se propone un recorte de gastos. Nos están tomando el pelo. Por eso, como te dije antes, si de mí dependiera, la AIREF hay que cerrarla. Hay que cerrarla porque no sirve para nada. Digamos, para decir que la deuda se va a descontrolar, eso ya te lo digo yo. Y no hace falta pagar una estructura con no sé cuántos economistas. Te lo dice, no sé, cualquier economista mínimamente informado, con dos dedos de frente, te dice, esto hay que hacer algo o se desmadra. Y que te digan, el que tiene que controlar este tema, que no se propone un recorte de gastos, entonces ahí es donde la cosa ya está distorsionada. Eso no se puede explicar si uno no tiene en cuenta ese caramelo que inventó Sánchez de convertir en ministro al director de la AIREF. Si tuvieran mínimamente decencia y tuvieran mínimo interés en que esa entidad sirviera para algo, ya habría que hacer una ley que dijera que el director de la AIREF tiene prohibido ser ministro en los siguientes 20 años después de haber ocupado su cargo. Pero como estamos en un país donde los jueces pueden ser ministros y luego volver a ser jueces, cosa que no ocurre ni en Argentina, entonces todo de ahí para abajo cualquier cosa es posible. Eso destroza la separación de poderes y es una cosa que no entiendo cómo los jueces decentes, que los hay muchos, no se rebelan algún día y dicen, señores, hay que hacer una ley para prohibir esto. Tú eres juez. ¿Quieres meterte en política? Tienes todo el derecho. Ahora lo que no puedes es volver a la judicatura.